Mi nombre es Ana Natalia Martínez Olivo y este es el proyecto integrador de la materia Filosofía Jurídica. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? La Organización de las Naciones Unidas, ONU, desempeñó un papel fundamental en la creación y adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. La DUDH es un documento histórico y que establece principios fundamentales de derechos humanos que deben ser protegidos y respetados en todo el mundo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se define el constitucionalismo? Bueno, el constitucionalismo es un enfoque en la forma de organizar el poder político. Se basa en una constitución escrita, la restricción del poder del gobierno, la defensa de los derechos individuales y el cumplimiento de las leyes. Este concepto es crucial para la creación de sistemas políticos democráticos y modernos. Siguiente pregunta. ¿Qué son las minorías? El artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado. En la Constitución mexicana se incluyen diferentes artículos que hablan sobre la protección de los derechos de las minorías. Un artículo muy importante es el número 2, el cual afirma y protege los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Este artículo reconoce la diversidad cultural en México y propone acciones para proteger y respetar los derechos de estos grupos. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Bueno, pues el patriotismo cultural se basa en sentirse identificado y leal a la cultura, tradiciones, historias y valores de un país o un grupo étnico en particular. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Bueno, se refieren a aquellos que buscan el bienestar común en la colaboración global y la creación de un orden mundial más equitativo. Los derechos de tercera generación se centran en fomentar la colaboración entre naciones y mejorar el bienestar global, a diferencia de los derechos de primera y segunda generación, que se enfocan en derechos individuales y derechos sociales y económicos respectivamente. Estos derechos suelen estar relacionados con situaciones actuales y problemas a nivel mundial. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Bueno, los derechos colectivos se refieren a los derechos que se extienden a grupos de personas o comunidades de un lugar de individuos de forma individualizada. Estos derechos se enfocan en salvaguardar y fomentar intereses comunes de una comunidad o un grupo de individuos que comparten ciertas características particulares. Con frecuencia estos están relacionados con la identidad cultural, étnica, lingüística, religiosa o cualquier otra característica que distinga a un conjunto de individuos. Y por último, ¿qué es la ética moral y cuál es la relación con el derecho? Bueno, la ética y la moral se enfocan en determinar lo que es correcto o incorrecto basándose en principios éticos, mientras que el derecho establece normas y reglas obligatorias que rigen una sociedad. La relación entre estos conceptos es compleja y multidimensional, presentando intersecciones y tensiones. La ética y la moral suelen influir en la creación de leyes, aunque en algunas ocasiones pueden entrar en conflicto o enriquecerse mutuamente cuando las normas legales y los principios morales no se alinean. Gracias.